Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Carlos Olmos. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Muy bien, muy contento y muy agradecido por esta invitación. No, igualmente, qué bueno que pudimos acomodar la agenda. Y antes de sumergirnos específicamente al tema de los proyectos de construcción, me gustaría que nos platicaras un tema específico con Jorge Pérez, uno de los desarrolladores más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo fue haberle renunciado a Jorge Pérez después de haber sido parte de sus 9 developers? Pues mira, creo que es un momento que evocas muy importante o interesante. Fue un gran gusto y un honor trabajar con George. Especialmente para mí fue un sensei, un maestro que pues fortaleció mucho mi carrera y mi experiencia en esta industria. Especialmente como mexicano y habiendo estado en casi 20 años en Estados Unidos, pues practicando ingeniería, practicando construcción, practicando real estate development, que era prácticamente mi función con Related. Eh, Cuando llega el momento en el que eh, se decreta que viene una gran recesión en el 2008, George me llama a su oficina y él, como un experto economista y asesor del presidente Bush y de varios presidentes, pues menciona que probablemente viniera una gran recesión, quizá peor que la de los 20 del siglo pasado. En ese momento, pues para mí fue una gran confusión y una gran frustración, porque pues traíamos un tren de producción importante, traíamos proyectos ya vendidos al 100%, proyectos que estaban en construcción y proyectos que estaban en diseño. Entonces ese era más o menos el tren de producción de Related, que sigue siendo, ¿no? Entonces, cuando tengo la necesidad de continuar buscando oportunidades, porque pues en realidad el futuro en Estados Unidos estaba muy incierto, sobre todo en nuestra industria, que fue la más golpeada, la industria del real estate. Entonces, tuve yo la fortuna de recibir una oferta en México, donde tenía yo que aprovechar mis conocimientos pues, del ámbito americano, con americanos, baby boomers, y es en aquel entonces cuando me invitan a trabajar en México en un proyecto para fomentar desarrollos turísticos de vivienda turística para los baby boomers, especialmente los de California, en Los Cabos. También tuvimos un proyecto en Cancún y un proyecto en Puerto Vallarta, que finalmente no se hicieron, los de Cancún y Puerto Vallarta. Pero contestando tu pregunta, ¿cómo fue renunciarle al Señor? En realidad, eh, la, 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 la situación fue que yo viajé a México y a mi regreso a Miami, ya con la oferta de trabajo activa, pues yo vine pensando cómo iba yo a presentar mi renuncia, ¿no? Y cómo iba yo a dar las gracias a alguien que me abrió el mundo, que me abrió los ojos para estar posicionado en algo que pues realmente para mí fue un gran honor pertenecer a uno de los 9 developers de George. Y como mexicano, que fui el primero y creo que he sido el último, pertenecer a ese grupo y demostrar en Related de qué estamos hechos los mexicanos. Porque como ingeniero civil, pues es un reto llegar a un país donde te voltean a ver, siempre te voltean a ver un poco de lado, no confían mucho en tus capacidades, ¿no? Sin embargo, creo que a lo largo de los años que yo estuve ahí, pues mis colegas lograron reconocer nuestras capacidades y creo que los resultados fueron muy buenos. Logramos desarrollar edificios importantes que hoy día están funcionando y que pues para mí son como cada uno de ellos como si fueran mis hijos, porque pues imagínate que tú participas desde la concepción del proyecto, desarrollas todo lo que es la parte de ventas, formas todo un equipo de ventas,
Después tienes que ejercer toda la parte de diseño, concepción del proyecto, vendérselo a la ciudad, que te aprueben el proyecto y que puedas tú ya proceder a la construcción. Entonces, parte de todas esas fases que tienes que librar, pues fueron las que nos fueron fortaleciendo y logramos realmente en una época de oro que se vivió, principio de los 2000, Related estaba en la cumbre, los edificios ponías el nombre y amanecían en la banqueta los compradores con los cheques en la mano. Era impresionante lo que vivimos en esa época. Pero bueno, al final de cuentas, para mí fue una gran experiencia como mexicano, una gran experiencia como ingeniero. Y hoy que voy a Miami, pues obviamente paso por mis edificios y los considero míos porque los vi crecer desde que hicimos las excavaciones, ¿no? Desde los estudios arqueológicos, desde la parte ambiental que teníamos que librar, desde la parte y los retos de construir con 40, 60 ollas de concreto formadas en Brickell Avenue. O sea, historias interesantes de construcción, pero que fortalecen mucho a alguien que pues hemos vivido en esta carrera y que ahora en México me siento muy orgulloso de haber vivido. Me encanta leer y un libro que me encanta es el de Sueños en Concreto de Jorge Pérez, donde cuenta justamente algunas historias de cómo vendía, ¿no? Cómo organizaba eventos y en un solo día lograba vender todo el desarrollo. Eh, Tú tuviste una relación cercana con Jorge Pérez. Comentabas que fue tu maestro, tu sensei. ¿Qué fue lo que más aprendiste de él o con lo que más te quedas de esa experiencia con Jorge Pérez? Mira, debo ser justo en mencionar un par de nombres importantes que fueron para mí mis grandes impulsores dentro de Related. Roberto Rocha fue un sensei también, un ingeniero nicaragüense que estudió en Estados Unidos y fue quien realmente a mí me impulsó dentro de la empresa, ¿no? El haber estado con George y haber estado cercano con él todo, de día a día, viviendo situaciones tensas, pero al mismo tiempo situaciones de éxito. Esto que tú mencionas era un fenómeno y yo creo que sigue siéndolo porque ahora sus hijos ya casi tomaron posesión o la dirección de la empresa, pero él sigue siendo el gran gurú. Y el haber estado cerca de él te fortalece mucho en esa visión de que nada lo detiene, de que él puede lograr cosas impresionantes. Y era muy cierto que en un evento que organizaba eventos increíbles, en un evento se podía haber vendido el 80-90% del desarrollo, porque había una sinergia en la sociedad, en el ámbito de real estate, en donde todo el mundo se sentía atraído hacia los proyectos de Related. Y fue una época que realmente rompió récords de ventas, rompimos récords en tiempos de construcción. Realmente éramos una empresa muy pequeña con realmente resultados muy amplios. Related, recuerdo que estuvo 1 o 2 años en el top 500 como número 2 a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea del tamaño de eficiencia económica que tenía comparado con el tamaño en sí de la plantilla del personal que manejábamos la empresa, ¿no? Fue una época es una época inolvidable para mí y al mismo tiempo de grandes aprendizajes, grandes retos. Como todo, tuve grandes preocupaciones en algunos obstáculos gigantes que tuve que librar en algunos proyectos que hice, especialmente en un edificio donde tuvimos 2 o 3 grandes fracasos. Bueno, no le puedo llamar fracasos, tropiezos, ¿no? Porque al final de cuentas el proyecto se terminó, se hizo bien, ganó dinero. Pero esos grandes tropiezos son los que te fortalecen en la vida, ¿no? Justo una de mis preguntas era, bueno, como comentas, todos los proyectos tienen diferentes desafíos y este sería el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas
o habría otro proyecto en el que enfrentaste dificultades que nunca hubieras pensado? Mira, yo creo que haber vivido en Estados Unidos, allá las cosas afortunadamente se resuelven de una manera muy ordenada porque las cosas suceden ordenadas. Ya el sistema americano te permite resolver las cosas de una manera eh, orgánica y rápida. Pero no dejan de ser tropiezos muy fuertes, ¿no? Eh, Te voy a comentar rápido. En la prueba final, donde el Fire Marshal te da el visto bueno para operar y abrir un edificio, estábamos probando el sistema de emergencia con la bomba de agua de incendio al máximo. Entonces, ¿cuál era la prueba? Probar que la planta de emergencia de luz daba la capacidad para que la bomba de agua, en caso de un incendio sin que hubiera suministro eléctrico de la calle, tomara la potencia suficiente para poder bombear hasta el piso 49, que eran 49 pisos, y pudiera funcionar. ¿Qué sucede? Uno de los contratistas monta mal un codo y queda suelto uno de los codos creo que eran 12 pulgadas del tubo. Y a la hora que la bomba de agua empieza a bombear agua para el sistema de incendio, inmediatamente se bota el codo, se inunda el cuarto de bombeo y se inunda el cuarto donde estaba la planta de emergencia. La planta de emergencia era una planta de emergencia que vive como de un barco. Era una máquina muy grande. Entonces, obviamente, hubo un desastre total. Todo el personal que estaba ahí metido salió de milagro porque entre el agua metida con la energía eléctrica, imagínate nada más los cortocircuitos que se generaron. Y bueno, fue un momento muy difícil para mí porque yo era el director del proyecto. Y entonces viene la investigación, se descubre todo esto, pero el problema es que nosotros teníamos ya compromisos de entrega de 663 unidades pagadas. ¿Cómo le entregas a los dueños de esos 663 departamentos un edificio que acaba de tener un tropiezo majestuoso? Teníamos que bajar del piso 11 la planta de emergencia, el sistema de bombeo, volver a romper, volver a meter grúas, reponer esos equipos y volver a instalarlos. El problema es que la planta de emergencia no la compras en Home Depot. Era una planta de emergencia que había que pedir y contratar con meses de anticipación. Entonces, esto te da una idea del tamaño del tropiezo que tuvimos que resolver. Y yo recuerdo, George, teníamos juntas cada 15 días, la formal y la informal. Y en una junta formal meeting le informo, ¿no?, que tuvimos este gran tropiezo y él, con toda la prestancia y con toda la capacidad de su puesto, me dijo, pues es tu proyecto y lo tienes que resolver y ves cómo lo resuelves. Entonces, en esos momentos tú te sientes a la mitad del océano, solo, abandonado, porque tú tienes que absorber una responsabilidad muy grande, ¿no? Afortunadamente, en Europa encontramos en Bélgica una planta de emergencia que no habían podido recibir y me avisaron los proveedores que estaba disponible, pero había que conseguir un préstamo grandísimo de dinero para poder traerla de emergencia. No podía venir en helicóptero. Un barco especializado llegó, hicimos toda la logística y afortunadamente en 2 meses pudimos aproximadamente resolver un problema que pudo haber durado 2 años. Entonces, ese tipo de retos, Andrés, son los que realmente te fortalecen. Podemos hablar de muchos otros, pero en especial, como tú me preguntabas, dentro de los retos más grandes que libré en mi vida, sin duda alguna fue cuando tuvimos que construir un penal en las Islas Marías, donde había que proveer todo porque en la isla no había nada, desde suministros básicos, obviamente la mano de obra. Yo considero que ese ha sido el reto más grande de mi vida. Una isla de 55 kilómetros cuadrados y un proyecto enorme que tuvimos que desarrollar. Y sin embargo,
creo que entregamos buenas cuentas. Dentro de todo, un equipo gigantesco de ingenieros que hoy son grandes guerreros que vivieron ahí, más de 150 ingenieros, había más de 2,000 obreros trabajando y teníamos cocinas trabajando las 24 horas para dar 3 alimentos al día, tortilladoras, teníamos toda clase de suministros a través de barcos y bueno, pues fue un proyecto con unos retos que para mí han sido los más grandes de mi vida. Aparte de que por ser obra pública, toma ese contexto adicional de cumplir los acuerdos contractuales, las penalidades contractuales y los retos de cumplir con los estándares para un proyecto de esa magnitud, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes proyectos fue ese. Pero pues ha habido tropezones en todos lados, he andado por todos lados, en aeropuertos. He tenido la oportunidad de construir hasta hoy 3 aeropuertos. La T4 de Cancún, cuando fui director en GIA, empresa a la que admiro y quiero y respeto absolutamente. En GIA son mi familia. Y empezando por Hipólito Gerard y todo su cuerpo de ingenieros. Hicimos la terminal 2 y 3 de Los Cabos, la internacional, pero esa ya la hice yo ya con JLL. Y bueno, pues también fue un gran reto. Ahí tuvimos retos de tener que trabajar a medianoche, porque durante el día no puedes trabajar a 50 grados, y menos en la zona aire, ¿no? Entonces, pues recuerdo en las noches a las 3 de la mañana acostarme en la pista de los aviones a ver las estrellas y un poquito a concentrarme en ver cómo íbamos a resolver, cumplir con el programa. Entonces, retos encuentras en todos lados, ¿no? Proyectos de edificación, proyectos industriales. Hoy día para mí el estar en el área de la consultoría, pues me presenta retos importantes con Nestlé. Nosotros ya con mi empresa tenemos un contrato para hacer el PMO y la supervisión técnica especializada de Nestlé a nivel nacional. Y es una faceta diferente porque hoy yo ya no soy constructor, soy el director de proyectos que lleva el control desde su origen hasta la entrega y el commissioning para una industria muy demandante. Nestlé para nosotros es un cliente maravilloso, ha confiado en nosotros, pero al mismo tiempo sus estándares, sus requisitos para los constructores y para nosotros son de un nivel mayor al estándar. Entonces, este es otro tipo de retos muy grandes en cuanto a cumplir y blindar a una empresa que te está dando la facultad de coordinar y dirigir sus proyectos industriales, alimenticios. Entonces, desde coordinar proyectos que ya están en operación hasta proyectos que tenemos que hacer cimentación. Entonces, son otras de las oportunidades que me ha dado la vida en otra faceta ya, más aprovechando casi mis 45 años de actividad ininterrumpida en la construcción. Y que hoy todo ese bagaje de experiencia, de conocimientos que uno va adquiriendo, te permiten aplicarlos para dar resultados en industrias tan importantes como esta. Y yo me siento muy honrado y muy agradecido con la vida de haber podido tener participación en proyectos de todo tipo, residenciales, de índole pública, ¿no? Por ejemplo, el Colegio del Aire para la Sedena. El Colegio del Aire en Zapopan fue otro gran reto. Desafortunadamente no se pudo concluir porque vino el cambio de sexenio. Sin embargo, fue otro de los grandes proyectos que hicimos. Era un campus increíble para la Fuerza Aérea, donde realmente íbamos a llevar ese nivel a otra escala, ¿no? Proyectos en residenciales, como los que hicimos en Miami, pero también los que hice en México. Entonces, ha sido una continua labor de trabajo y de entender cómo la vida te va llevando a diferentes retos y que cada uno tiene su grado de dificultad. Me llamó mucho la atención que un tema central en varios de los proyectos que comentabas, por ejemplo, este de la subestación, tengo que mandar un barco, traerlo,
igualmente con el tema de las islas, oye, tengo que alimentar todos los insumos a una isla, un aeropuerto, que yo he trabajado también en aeropuertos y un aeropuerto en operación también es muy complejo trabajar en un aeropuerto y creo que el común denominador en ese tipo de retos es, o inclusive una planta a lo mejor también alimenticia que esté en operación, pues es un reto logístico, ¿no? ¿Qué impacto tiene el tema logístico en la industria de la construcción y cómo deberíamos de vincular más la industria logística con la industria de la construcción? Absolutamente. Yo siento que la industria de la construcción es una industria esencialmente de logística, de alta planeación, alta programación. Y bueno, una de las fases más importantes que pues hoy día llevamos en el PMO es precisamente la planeación y la logística de todas las actividades. Y pues obviamente en la ingeniería, la logística la tenemos que llevar muy ligada a la parte financiera, muy ligada a la parte contractual. Y bueno, realmente el impacto que tiene la logística en la construcción es algo que todos los ingenieros tenemos que siempre llevar en la mente. Alguien que quiera llevar un proyecto sin tener en cuenta toda la cadena de suministro, la logística de aplicación de recursos, en qué momento se tienen que aplicar, sobre todo proyectos majestuosos donde tú no puedes llevar 2,000 obreros para no hacer nada un día y pensar que si metes mucha gente vas a producir más. Entonces, la logística tanto del suministro de materiales como de maquinaria, como la parte de los obreros, pues obviamente van íntimamente ligados a la programación detallada y minuciosa que tienes que tener mucho antes de haber iniciado y tocado la tierra. Un proyecto que está bien logrado en planos y en papel te va a llevar ahorros importantes en el desarrollo ya de la construcción, en los tiempos de ejecución. Y bueno, pues al fin de cuentas, tener un cliente contento, ¿no? Un cliente feliz que confía en ti y que te vuelve a dar más proyectos. Entonces, pues la logística es todo para nosotros como constructores, ¿no? Claro, claro. Y cambiando un poco el enfoque, ¿cuál ha sido el proyecto más gratificante en tu carrera y por qué? Mira, sonaría feo, pero la verdad, todos los proyectos para mí han sido gratificantes en su escala, en su grado de complejidad. Quizás regreso al de la Isla María. Haber encontrado 280 familias viviendo en una colonia penal que era la colonia, que era el penal municipal de San Blas, Nayarit. Todas esas familias vivían ahí por años y había hijos y nietos. Y esos niños nunca habían visto un juguete, nunca habían visto una televisión, no sabían lo que era un cuaderno, un pasquín, no sabían lo que era ver a un payaso o ver una fiesta, una piñata. Vivían, se divertían con las piedritas, las varitas, jugaban, se perseguían de la manera más rudimentaria que te puedas imaginar de un ser humano. ¿Por qué? Porque en esa isla, pues por lo mismo, era una colonia penal, estaba prohibido cualquier tipo de entretenimiento o distractor, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de estar construyendo ahí, se abrió la oportunidad el Día del Niño de poder llevar por primera vez a la isla juguetes. Les llevamos un piano con un pianista y llevamos ahí toda clase de entretenimientos para que estos niños, que no deben de haber sido menos de 70 o 100, por ahí, tuvieran el momento más maravilloso de sus vidas. Y sí te puedo decir una cosa, que yo lloré junto con los niños, el haber visto esas caras, esas caritas de niños que ya no eran tan niños, niños de 12, 14 años, que por primera vez veían un balón de fútbol, o que me volteaban a ver como diciendo, ¿y este camioncito es mío? Y yo le decía, sí, hijo, es tuyo, tómalo, es tu regalo.
De veras, mira, se me eriza la piel de recordar ese momento. Entonces, regresando a tu pregunta, fíjate cómo no necesariamente algo que tenga que ver con construcción puede llegar a tocar tu corazón como a lo que te lleva la construcción. La construcción te lleva a los lugares más recónditos de la tierra. Así como me tocó ver muchachos tristes en Cancún que venían de cortar la selva para poder hacer la pista donde íbamos a hacer el aeropuerto y tener que ver gente de diferentes índoles en diferentes lugares que tienen que transportarse 6 horas para llegar a trabajar y que llegan con una bolsita de alimento para poder cumplir con su jornada. Entonces, la construcción es más allá que el construir una estructura. Es todo aquello que tiene el ser humano atrás, lo que te motiva y te llena de alegría. Por eso, honrando tu pregunta, ¿cuál es el momento más o cuál es el proyecto que más te ha causado impacto? Pues lo recuerdo con alegría. El Día del Niño, cuando los niños de la Isla María Madre recibieron por primera vez sus juguetes que pues les pudimos llevar nosotros, ¿no? Y que nos lo permitió la Secretaría de Seguridad Pública, porque pues, fue un embarque importante, ¿no? Oye, una de las cosas que más admiro de ti es que eres una persona muy sensible, muy abierta y que expresas lo que sientes y me encanta el que este sea tu proyecto más gratificante, porque esa es la razón de ser realmente de la industria de la construcción, cómo a través de la infraestructura, cómo a través de los proyectos realmente tenemos que cambiar la vida de las personas. No es un tema siempre de negocio, de producción, de logística, de problemas, de permisos, es cómo esas personas que van a usar esa infraestructura o que se les puede cambiar su entorno, les vamos a cambiar, se les va a cambiar la vida. Así es, totalmente de acuerdo. Es tan gratificante cuando pasas por una de esas torres, regreso a Miami, donde fueron varios edificios que hoy paso por ahí y les digo a mis hijos, es como un hijo, ver un edificio totalmente prendido y ver a 600 familias viviendo ahí. Te llena de alegría, te llena de orgullo, decir, toda esta gente vive en algo que nosotros creamos, ¿no? Pero al final, el objetivo es la felicidad del ser humano. Y no nada más de los usuarios finales, sino todos aquellos que participan en la construcción, porque pues yo he sido ingeniero desde que estuve metido en las trincheras del metro, Cónica, estuve metido en el lodo, en la Bentonita, estuve metido en muchos proyectos donde te tienes que ensuciar las botas y estar con la gente. Y ahí es donde tú realmente entiendes el sentido de la construcción. Cuando convives en un 3 de mayo con los albañiles y percibes las necesidades que tienen, sus padecimientos, sus grandes carencias, ahí es cuando te llega al corazón el poder ser alguien en que puedas lograr el beneficio y el mejoramiento de todas estas personas. Me encanta, ingeniero. Y bueno, hablando o regresando a los retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazos y presupuesto? Regreso un poquito a GIA. En GIA se manejaban proyectos de diferentes índoles. Tuvimos proyectos hospitalarios, con hospitales, tuvimos cárceles, tuvimos aeropuertos. El aeropuerto de Veracruz, por ejemplo, fue uno de los más desafiantes. El haber hecho la terminal de Veracruz con un reto muy grande que eran los Juegos Centroamericanos que se iban a llevar a cabo en Veracruz, por ahí del 2015. Y teníamos a la ONU encima, teníamos al gobernador de Veracruz encima, teníamos a el Comité Olímpico, teníamos a todos los diferentes entidades que tenían que ver con el evento. Y nosotros teníamos retos muy fuertes que vencer. Pasamos por una temporada de huracanes o de nortes, como le llaman en Veracruz, donde los vientos prácticamente te impiden poder trabajar. Tuvimos algunos temas técnicos y de ingeniería para poder adecuar la terminal vieja con la nueva.
Teníamos un cliente maravilloso que sigue siéndolo Azur, que sigue siendo un cliente extraordinario, Aeropuertos del Sureste, con quienes pudimos hacer la Terminal 4 de Cancún y antes la de Veracruz. Pero el reto realmente de tiempos fue muy fuerte porque tuvimos que trabajar muchas horas extras, casi dormir en el proyecto para poder cumplir con la fecha de los centroamericanos donde iban a aterrizar todos los visitantes del mundo, ¿no? Y por otro lado, pues todo eso te impacta en un aspecto presupuestal, donde obviamente para mí presentar las cuentas en la compañía pues no era muy divertido porque pues estábamos cumpliendo con los requerimientos del proyecto, pero al mismo tiempo ya no estábamos dando el resultado que se había proyectado. Entonces, pues todo tiene un impacto. Tú le puedes poner todo el corazón, las ganas para lograr llegar a la meta, pero siempre te vas a tener que llevar el impacto económico que es el que después te acaba cobrando la factura, ¿no? Entonces, pues a veces cumples, pero como le digo a mi esposa, a veces perdiendo se gana. ¿Por qué? Porque después de haber entregado ese aeropuerto, tuvimos el reconocimiento de Azur y pudimos participar para el aeropuerto de Cancún, en donde ya pudimos recuperar un poco de lo perdido. Entonces yo creo que siempre la visión debe de ser cumplir siempre, jamás dejar un proyecto tirado, porque gracias a Dios nunca me ha tocado hacerlo. Y a veces quitar un poquito la visión del negocio, pero creo que es más importante el lograr un cliente satisfecho que te recomiende, agradecido y sobre todo el gran gusto de haber cumplido con un proyecto al 100. Entonces, pues la vida te lleva y a veces ganas, a veces pierdes. Y muchas veces pierdes, pero cuando haces un balance general, te das cuenta que la vida te compensa y te presenta retos que te dan grandes satisfacciones económicas, ¿no? Entonces, yo creo que la visión de todos los constructores pues tiene que ser ese sentido humano y también no aferrarse a la ganancia, sino más bien mirar hacia adelante en que el cumplir un proyecto te va a abrir 20 puertas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien te va a contratar va a revisar cómo entregaste. Si tú quieres matar tu carrera, pues ok, haz porquerías y deja un camino mal y pues simplemente no vuelves a ver más puertas, ¿no? Entonces, evalúa qué te conviene más. Perder en un proyecto, pero dejar las puertas abiertas o querer recuperar lo que vas a perder y cerrarte las puertas para siempre, ¿no? O por lo menos dejar un camino difícil. Es una frase de no es ganas o pierdes, sino ganas o aprendes, ¿no? ¿Mm? Y a lo mejor en el siguiente proyecto, aunque tengas la misma presión de tiempos, etcétera, pues ya tienes una experiencia previa que en el siguiente proyecto, como bien comentas, pues harás ciertos cambios, ¿no? Me imagino que de este proyecto de Veracruz al proyecto de Cancún, aunque no sé si hubiera un evento deportivo de por medio, siempre la presión de entregas en proyectos de construcción es importante por una u otra razón. O sea, una terminal aeroportuaria pues siempre necesita también empezar a operar, ¿no? Entonces, no sé qué aprendizaje hayas tenido justamente en este paso de Veracruz que hayas aplicado en Cancún. Bueno, definitivamente el aprendizaje queda ahí y no solamente yo quiero adjudicarme yo hice, yo construí. Siempre atrás de uno está un equipo enorme de ingenieros y de arquitectos y de técnicos y de personal administrativo maravillosos que son los que hacen que las cosas sucedan. A mí, afortunadamente, me ha tocado la mayoría de los años pues, estar a la dirección. Y es un reto cuando eres el líder de un proyecto, tú encauzar y hacer que tu personal siempre esté empoderado para dar el máximo y crecer. Yo siento que el personal que estuvo en Veracruz, parte de ese personal después se aplicó en Cancún y tuvimos lecciones aprendidas enormes y las aprendimos en conjunto con nuestro cliente. Nuestro cliente mismo aprendió muchas lecciones. Azur, con quienes tuvimos muchas horas de trabajo y con quienes yo mantengo realmente un recuerdo y un contacto muy ameno con ellos. Aprendimos cosas juntos y tomábamos decisiones juntos y supimos que en Veracruz tuvimos tropiezos, pero creo que en Cancún logramos
limpiar la mesa y creo que logramos buenas metas. Entregamos la estructura de la Terminal 4 y bueno, pues al final de cuentas Azur quedó satisfecho, ¿no? Y ahí está la terminal. Cada vez que aterrizo en Cancún y afortunadamente me toca aterrizar en la T4, pues me siento en casa, ¿no? Ahí pasamos noches y días alegres. Así que eso te podría decir que es una de las lecciones aprendidas, ¿no? Me gusta, me gusta. Sí, creo que el equipo o haber formado ese equipo y mantener un equipo siempre, siempre es importante en la industria de la construcción y en cualquier empresa, ¿no? Y por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Bueno, eso creo que también es algo maravilloso, porque mira, como te decía yo hace rato, yo desde niño jugaba con mecanos, hacía maquetas a los 11 años, jugaba con toda clase de componentes para la construcción y la verdad desde muy chico tuve la pasión por la construcción, ¿no? Entonces para mí, mi carrera, a veces me preguntan, oye, es que me encanta mi carrera y me encanta mi profesión y me ha encantado toda mi vida estar en esta industria. Y la verdad es que para mí me divierto todos los días. Es un gusto salir a trabajar porque cada proyecto tiene la peculiaridad de ser diferente, cada uno trae retos diferentes, cada uno te trae satisfacciones diferentes, pero al final de cuentas, todos a mí me llenan de alegría, ¿no? Vuelvo un poco al tema. Cuando un proyecto tiene un impacto en las personas que van a recibir ese proyecto, en los usuarios finales, y que tú ves sus caras de alegría, realmente eso te llena de satisfacción. En mis tiempos joven, fui superintendente de un desarrollo de 110 casas para Infonavit en una constructora Elefante, con el ingeniero Patiño, un ingeniero queridísimo y amigo de mi padre, y que en esas casitas me tocó entregarlas a los usuarios. Estoy hablando de 1980. Y las personas llegaban humildes, llegaban a su casita y la veían, decían, no podían creer que ya tenían derecho a vivir ahí. Yo creo que esos momentos no los olvidaré, de lo gratificante y la felicidad que me daba darles la llave, entrar a su casa, las señoras meterse a su cocina nuevecita. Entonces, fíjate, estoy evocando un proyecto de 1980, de cuando estaba yo todavía arrancando, ¿no? Otro de los grandes proyectos gratificantes fue cuando me tocó estar con el ingeniero Sergio Ginich en la Nacional Constructora. Era yo gerente de maquinaria y bueno, pues ahí era una escuela para mí. Toda la constructora hacían presas, túneles, canales de desvío. Empezamos en Dos Bocas, Tabasco, poner las escolleras, cuando no había nada en Dos Bocas. Hoy ya ves que Dos Bocas es ya muy grande, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí la maquinaria fue un área de diversión absoluta, porque un ingeniero civil que no tiene idea de lo que es motores, máquinas, pues yo aprendí ahí todo lo que no te imagines, al grado que en un futuro yo alcancé a tener hasta una línea de trailers. Puse una línea de trailers porque a mí me llamaba mucho la atención los tractocamiones, transporte, ¿no? Entonces, ha habido alegría toda mi vida. La industria me ha dado alegrías y me ha dado la oportunidad de vivir pleno en mi carrera. Y como me han preguntado, ¿y tú qué harías en tu siguiente vida? Haría exactamente lo mismo. Y gracias a Dios, pues me ha dado una vida sana, una vida donde puedes vivir decentemente manejándote por la línea de la ética, la línea de la responsabilidad, del cumplimiento. Pues obviamente guías que mi padre me heredó, mi padre que fue un gran hombre y que pues hoy día no me arrepiento de haber seguido porque salgo a la calle con la frente en alto, sin deberle nada a nadie, sin haber cometido un estropicio en el camino, y que eso también para mí es una lección para mis ingenieros que están hoy conmigo, el manejarse con toda la ética y el profesionalismo en esta industria es una base esencial. Es mejor, mil veces mejor manejarte con esa transparencia y con esa cultura de la ética profesional y del cumplimiento, que si te quieres hacer rico de la noche a la mañana.
Y eso es algo que le inculco mucho a mis muchachos. Y creo que ya muchos de ellos que me han seguido ya por más de 20 años y siguen con nosotros, los veo ahora ya, tienen su carrito, tienen su casita, tienen su familia, y siempre ha sido por la línea del cumplimiento y de la honestidad. Yo creo que eso es algo que en esta industria, Andrés, tenemos que inculcar a nuestros nuevos ingenieros, a nuestros nuevos constructores, porque desafortunadamente hemos caminado décadas con la mala reputación de que somos una industria corrupta, que somos una industria en donde hay malos manejos. No lo vamos a negar, pero yo creo que dentro de todo, si tú sabes moverte en esos ámbitos con la debida pulcritud, siempre vas a salir adelante. A veces serás incómodo en el ambiente, a veces tienes que renunciar y te tienes que ir, pero al final de cuentas tienes que ser fiel a tus principios. Nunca ceder jamás a un soborno, a un acto de corrupción, porque eso es lo que tenemos que cuidar en esta sagrada industria. Y eso, pues, es una parte que yo quisiera que quedara como mensaje en esta entrevista, ¿no? Me gusta. Y justamente tomando ese tema de hay veces que hay que renunciar, pues nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de ellos? Cuando estuve en una empresa donde hacíamos algunos proyectos para Sedena, como te decía yo, vino un cambio de gobierno donde tuvimos que claudicar, ceder el proyecto y cancelarlo. Para nosotros, pues fue un momento de gran frustración porque era un proyecto, un CPS, teníamos la operación a 25 años, habíamos firmado un contrato para construir, diseñar, construir y operar 25 años el Colegio del Aire para la Fuerza Aérea. Sin embargo, pues todo ese sueño, pues se vio truncado y pues tuvimos que claudicar. Entonces, pues mira, no lo considero como un fracaso, simplemente fue una interrupción, un aborto, no provocado por nosotros, pero no deja de ser doloroso, ¿no? Golpes he recibido toda mi vida. Fracasos hemos tenido a veces que cancelar un colado, hemos tenido que destruir una estructura porque estuvo mal hecha, hemos tenido que cambiar procedimientos constructivos porque los diseñamos mal o porque los analizamos mal. Y bueno, tienes fracasos económicos, tienes fracasos técnicos, tienes fracasos personales, a veces incluso el tener no siempre la buena anuencia de un cliente o de un coordinador que es tu cliente y que no te reciba con buenos ojos, pues eso también puede llegar a que tú tengas que claudicar en pos de que el proyecto se termine. Entonces, a veces no todos los seres humanos somos monedita de oro, ¿no? Y a veces nos ven como incómodos porque o somos muy éticos y muy profesionales y pues somos muy incómodos para sus intereses, ¿no? Y lo hemos visto en muchos lugares. Cuando te suceden este tipo de cosas en las cuales no te sale bien algo, se cancela un colado, puede ser algo pequeño o se cancela la obra completa, ¿cómo regresas a la mentalidad de éxito y a la mentalidad de superar lo que pasó? Mira, creo que ese es otro de los grandes dones que Jesucristo me dio, porque yo soy un hombre optimista, quizás extremadamente optimista, quizás ridículamente optimista, ¿no? Y vivo y desde que amanezco yo estoy mirando siempre el lado brillante del día, ¿no? Casi siempre la parte negativa la hago a un lado y no dejo que me hunda ni ni que me haga sentir mal, ¿no? Entonces yo siempre miro hacia adelante y siento esa fuerza para resolver los problemas de una manera objetiva, siempre enfocado en el éxito de los proyectos, en el éxito de las misiones que me encomiendo. Entonces,
siento que el hecho de tener que luchar contra mí mismo, pues lo recuerdo poco, porque siempre he tenido esa visión de seguir adelante y no voltear hacia atrás. Seguir adelante y no voltear hacia atrás. Si ya sucedió, eso no debe de detenerme, porque siempre tengo la esperanza de que tengo la capacidad y la fuerza para vencer los obstáculos que se te presentan. Entonces, a veces hasta suena ridículo, pero soy demasiado optimista y claro, este optimismo a veces te llevas unos golpes muy duros, pero sin embargo, siempre recuerdo, aún en los peores momentos, mi optimismo es lo que me ha sacado adelante. Aquella historia de la planta de luz, yo te puedo decir que en una semana yo no dormí, Andrés. Me la pasé pegado a los teléfonos, hice viajes, los que te imagines. Eran proyectos multimillonarios donde yo tenía que resolver o resolver. Sin embargo, el optimismo y la buena disposición fueron los que me ayudaron a salir adelante. Incluso con la gente con la que hablé yo en Europa para conseguir aquella planta, me escuchaban de una manera tal que los pude involucrar en mi problema. Y lograron involucrarse de tal manera que ellos mismos se movieron para conseguirme la planta en menos de un mes. Entonces, yo creo que el optimismo y la visión siempre optimista de la vida es la que te va a hacer que los problemas los veas pues en un plano menor y siempre mirar hacia adelante, Andrés. Eso creo que es algo que debemos siempre procurar. No hundirnos en el fracaso, ya fracasé y aquí ya no me levanto. Quizás no, pero tú siempre tienes que voltear hacia adelante. Claro, yo también me considero un optimista ingeniero, pero mirando hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Mira, hoy mi hermano Mauricio, él es ingeniero civil también, egresado de la Iberoamericana también, y él a lo largo de su vida ha tenido pues diferentes empresas. Él sí ha sido un constructor puro toda su vida y hasta la fecha. Eh, la pérdida de mi hermano Andrés, nuestro hermano pequeño, el arquitecto el año pasado, que también fue egresado de la Ibero, me acercó mucho a mi hermano Mauricio, que vive en Zapopan, Jalisco. Y hoy, independientemente de continuar atendiendo a nuestros clientes en la empresa con la consultoría y dirección de proyectos, tengo la ilusión de poder hacer un par de proyectos en Puerto Vallarta con mi hermano. Y eso me tiene muy incentivado porque nosotros, los tres hermanos, crecimos alrededor de la industria de la construcción. Y yo llegué a hacer un pacto con ellos y les dije, para que toda la vida podamos estar juntos y vernos como hermanos, vamos a procurar al máximo posible no hacer negocios entre nosotros. Y lo cumplimos. Cada uno tomó su camino, hizo sus propias inversiones, sus propias empresas y nunca intervenimos en negocio entre los hermanos. Y yo te puedo decir que eso ha sido una de las fórmulas que ha mantenido la salud y la relación de familia más sana que puede existir. Sin embargo, hoy día, después de que mi hermano ya partió, mi hermano Andrés, mi hermano Mauricio y yo creo que estamos en una edad donde ya queremos divertirnos. Ya creo que llegamos a unas edades donde ya queremos aprovechar un poquito las relaciones que tenemos, la experiencia con todo el personal que tenemos en nuestras empresas y queremos incursionar en algunos nuevos proyectos en Los Cabos y en Puerto Vallarta, donde son áreas de oportunidad para aprovechar el turismo extranjero que hay. Y bueno, pues eso es un poquito lo que tengo yo en mente, independientemente de que la empresa siga creciendo con los proyectos en la industria alimenticia, sobre todo, ¿no? Estamos en pláticas con otras empresas, pero hoy día estamos muy contentos y muy agradecidos con Nestlé. Y en ese sentido, entonces esos proyectos son como desarrolladores, o sea, ustedes van a hacer proyectos como desarrolladores inmobiliarios, aprovechando tu experiencia bueno, ahorita específicamente en Project Management
y de tu hermano de construcción pura, como comentas. Entonces hacen un match interesante, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la idea. Mi hermano tomar las riendas del constructor y yo las riendas del desarrollador, que fue al final de cuentas pues lo que pude perfeccionar con George Pérez en Related y que fue mi gran escuela, ¿no? Y que hoy día pues siento que podemos hacer algo muy bonito y sí, como desarrolladores para algún edificio o edificios turísticos residenciales, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. No, pues mucho éxito. Suena muy interesante. Hasta me Gracias. emocionaste, Gracias, Andrés. ingeniero. Bienvenido. Llevo un rato haciéndote preguntas, más o menos 51 minutos. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Sí, y quiero decirte que es muy interesante este mundo que es nuevo para mí y que es parte de la modernidad que yo no viví a tu edad, ¿no? Y la verdad es que me encanta que exista esta oportunidad de poder estar aquí contigo utilizando los medios y las herramientas tecnológicas que nos permiten proyectar ideas y llegar a muchas mentes y muchos corazones. Y la verdad es que yo, más que preguntarte, te quiero felicitar, Andrés, colega, ingeniero civil de la Ibero, por tener esta visión de utilizar estos medios maravillosos para fomentar una base de información, una base de conocimiento que viene siendo tu podcast de Gigantes de la Construcción, que me parece algo maravilloso, que no es parte de mi vida, porque mi vida de constructor y de ingeniero fue muy diferente y creció en ámbitos muy diferentes a este. Entonces, cuando tú despertaste esta inquietud de poder tener esta entrevista, pues realmente me generó una gran ilusión y al mismo tiempo una gran curiosidad por vivir esto que es un mundo que no tenía yo conocimiento, pero hoy que veo la labor maravillosa que tú haces, Andrés, y este podcast que tú tienes con la proyección profesional que implica en una industria tan importante y que hayas tenido esa visión de impulsarla y de generarla, realmente te admiro y te doy un reconocimiento, porque es visionario y de mucho altruismo el que tú estés dedicado a impulsar este gran medio. Así que espero que más que pregunta sea un reconocimiento a tu labor, Andrés. No, pues muchas gracias, ingeniero. Yo aprovecharía para regresarte el reconocimiento por esta posición que tú tienes hablando de ingenieros civiles de la Ibero, como presidente de la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería Civil. Creo que también es a lo mejor tu labor un poco altruista que ejerces. Y bueno, aquí el ingeniero que organiza las reuniones de exalumnos, el año pasado que anualmente se hace un torneo de golf y hicimos una visita justamente a la Ibero y conocí ahí algunos alumnos que me reconocieron por el tema del podcast, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Dar un poco de noción a lo mejor a lo que a mí me sucedió cuando yo era estudiante, pues que a lo mejor me hubiera gustado tener esta herramienta pues para conocer a gente como tú y como todos los que han estado en el podcast, de cómo han logrado tener éxito, de cómo han superado los retos más importantes, de qué es lo que hay que valorar y que también hay que agradecer pues los retos que se nos presentan, ¿no? Entonces, pues espero que como bien comentas, este podcast pues le llene a la gente de la Ibero, a los ingenieros civiles, pero también a los arquitectos y a todos los que lo escuchan, y pues que siga creciendo la comunidad de gigantes de la construcción. Y antes de pasar a la última pregunta, eh, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti o contactarte? Mira, hay una página, que es mi empresa que he llevado toda mi vida, es www.gigantes
gec-pmo.com. gec-pmo.com. Y ahí, pues, de alguna manera está la información de nosotros, quiénes somos, a qué nos dedicamos, y sobre todo, pues, es una breve página que nos permite tener contacto con la industria. Hoy para nosotros, como miembros de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, miembros del Project Management Institute y, por supuesto, participantes en todo lo que tenga que ver con consultoría de ingeniería, nos permite estar cerca de la industria, impulsando a México. Nuestro objetivo, al final de cuentas, es darle fuerza a nuestros ingenieros mexicanos y tener la presencia en el mundo que la tenemos como ingenieros para seguir saliendo adelante en México. México es mucho más grande que un puñado de maleantes y un puñado de inútiles, ¿no? Entonces, yo sigo siendo fiel creyente de que en México tenemos toda la capacidad para seguir saliendo adelante. Entonces, si nos hacen el honor de visitarnos en la página, contactarnos, con mucho gusto estamos a sus órdenes para ampliar preguntas y bueno, y si hay alguna necesidad técnica o una necesidad de resolver algún proyecto, pues siempre estamos abiertos para apoyar. Buenísimo. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en las redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué dirías? Vivir plenamente. Ser felices es lo que más tenemos que buscar en la vida. Más que ganar dinero, más que acumular poder y atesorar. Yo creo que vivir plenamente envuelve el ser felices, llenos de amor, amor hacia nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros empleados, a nuestros colegas y amarnos a nosotros mismos. Entonces, el vivir plenamente conlleva muchas secuelas, ¿no? Muchas consecuencias. Así que yo lo dejaría así, más que de dar un spot técnico que obviamente podría ser. Creo que es más, el objetivo en la vida es ser felices, más allá de acumular tesoros, ¿no? Me encanta. Pues muchas gracias, ingeniero. Y Gracias, muchas gracias gracias a Andrés. todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártalo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @ing.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un nuevo episodio y no sé si quieras agregar algo más, ingeniero. Nada, mil gracias y les mando un saludo de todo corazón a todo el universo de personas que nos hacen favor de vernos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, ingeniero.